Bien, hoy vamos a hablar sobre calidad microbiológica de aguas. Tengo entendido que esto lo vieron en química ambiental con Meli Álvarez, pero vamos a hacer un breve repaso al respecto, ¿sí? O una introducción para quienes no la hayan cursado. ¿Por qué es importante o en realidad primero y principal, a qué nos referimos como calidad de agua o qué consideramos calidad de agua? En ese punto me gustaría que lo hablemos cuando tengamos una clase presencial. Pero básicamente cuando nosotros nos referimos a calidad de agua, hacemos referencia a los compuestos orgánicos e inorgánicos que podemos llegar a encontrar, compuestos, elementos que podemos llegar a encontrar en el agua. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque estos compuestos o elementos orgánicos e inorgánicos que podemos llegar a encontrar en el agua nos afectan o afectan la salud de los seres que consumen y viven en el agua, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante saber que el agua, desde el punto de vista de la gestión, obviamente a mí me va a interesar, o como gestor, ¿no? La calidad de agua en tanto agua de consumo, agua de uso industrial y efluente industrial o efluente doméstico que se puede llegar a generar. Pero, sin embargo, ustedes están estudiando una ciencia de por sí con una componente natural bastante importante, entonces no estamos exentos de que en algún momento nos toque gestionar calidad de agua en tanto agua recreativa, por ejemplo, o calidad de agua para la vida acuática o para uso piscícola, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que hay distintos tipos de calidades de agua según el uso que se le puede llegar a dar. Eso probablemente lo vayamos a ver con mayor profundidad, no, probablemente no lo vamos a ver con mayor profundidad en la bolilla o en la unidad que trata sobre legislación ambiental, pero legislación ambiental del agua, ¿no? Pero vamos a hacer mención al respecto a los distintos tipos de calidad de agua que podemos tener ahora. Les decía, el agua nos interesa, o la calidad de agua nos interesa también porque es sinónimo de vida, es un sustrato de procesos biológicos, compone tejidos y organismos vivos, y al ser uno de los mejores disolventes que hay, un muy buen disolvente, actúa como vehículos de elementos y de compuestos orgánicos e inorgánicos que les mencionaba. Me estaba olvidando, también hay parámetros físicos que nos interesan a la hora de hablar de calidad de agua, ¿sí? Como ser, por ejemplo, temperatura pH, porque también afectan a la calidad de la misma. Cuando hablamos de agua como recurso, me interesaría también que en clase o en los foros, podemos poner en el foro como punto número 10, ¿qué pensamos sobre el tipo de recurso que estamos o que vamos a gestionar? Si es un recurso renovable, no renovable. Para ello tenemos que tener en cuenta la distribución mundial no uniforme y la eficiencia de agua de consumo, ¿sí? Eso lo encontramos en las diapositivas anteriores o en estas que están viendo acá, que son un repaso de la clase anterior. Cuando hablamos de contaminantes, primero y principal, yo creo que ustedes ya lo deben haber definido, lo que es un contaminante, bueno, ya sea del agua, aire o suelo, pero cuando hablamos de contaminantes hacemos referencia básicamente a el cambio que se genera en la calidad de este agua y que la hace inadecuada para el uso que se le quiere dar. Y este cambio puede deberse a la introducción de algún compuesto físico-químico
o algún cambio en realidad físico a la introducción de algún compuesto y o elemento químico, que, como les decía, la hace insegura para cierto uso que yo le quiero dar. Entonces, los principales contaminantes que podemos encontrar en el agua pueden deberse a desechos que requieren oxígeno, y esto hace referencia al parámetro principalmente conocido como demanda biológica y demanda química de oxígeno, que quiero creer que esto lo vieron con Meli Álvarez, insisto, de no ser así me avisan, así profundizamos en el tema. A sustancias químicas inorgánicas, nutrientes vegetales, sustancias químicas orgánicas, a los sedimentos. ¿Por qué a los sedimentos? Los sedimentos, uno de los parámetros físicos que nosotros medimos en el agua para conocer la calidad es la turbidez. Si nosotros vemos un agua turbia o con mucho sedimento, lo que vamos a decir probablemente es: yo este agua no la consumo, ¿sí? Además de que puede acarrear la presencia de sedimentos y de turbidez en el agua otras alteraciones. Las sustancias radioactivas, el calor y los agentes patógenos también son contaminantes del agua. Cuando hablamos del mundo microbiano, hacemos referencia principalmente a dos grandes grupos, que son los microorganismos eucariotas y procariotas. ¿Sí? Dentro de los microorganismos eucariotas, que se caracterizan por un núcleo celular aislado, con un sistema de membranas, una reproducción binaria, etc., encontramos algas, hongos y protozoos. Y cuando hablamos de organismos procariotas, no poseen un sistema de membranas, tienen un ADN en un único cromosoma, etc. Hablamos de bacterias, por ejemplo. Y también encontramos partículas sin organización celular, como ser los virus. Todo esto son los microorganismos de los que nosotros hablamos que podemos encontrar en el agua, ¿sí? Cuando hablamos de microbiología en sistemas acuáticos, hacemos referencia a organismos productores, consumidores y descomponedores. Dentro de los productores encontramos algas y bacterias, que lo que hacen es producir, como bien lo dice su nombre, fósforo, nitrógeno y materia orgánica, que es consumida por organismos heterótrofos, que a su vez la descomponen o la transforman en realidad en materia orgánica, que es descompuesta por bacterias, ¿sí? Que esas bacterias lo que hacen es transformarla de materia orgánica a materia inorgánica, ¿sí? Hablamos de plancton como cuando nos referimos a la comunidad que vive, una comunidad que vive suspendida en el agua, que tiene un tamaño que va entre las micras y los milímetros. Bueno, tienen distintas características que son las que van a encontrar en la diapositiva. Y tenemos dos grandes grupos que son los fitoplancton y el zooplancton. Pensemos en las diapositivas anteriores, en dónde entraban las algas y en dónde entraban las bacterias, para entender el por qué estamos hablando, por qué hacemos referencia al plancton. Cuando nos referimos a los cuerpos de agua, ¿sí? Podemos reconocer tres grandes zonas, por decirlo de alguna manera. Una es la zona planctónica, donde encontramos el plancton de que hablamos previamente. Una es a mayor profundidad, encontramos la zona nectónica. Y por último, a mayor profundidad, encontramos la zona bentónica. La zona nectónica se caracteriza por la presencia de animales que tienen movilidad propia, ¿sí? Y la zona bentónica es la zona que posee mayor cantidad de sedimentos. Entonces, al tener mayor cantidad de sedimentos, se genera una zona de intercambio y fijación de iones. Cada una de estas zonas se caracteriza por cambios ambientales que vienen dados
en base a la luz que penetra en cada una de estas zonas, a la temperatura y a las lluvias y vientos que pueden ser alcanzadas por cada una de ellas. Todo eso influye en el crecimiento del plancton, también en el crecimiento o en la permanencia del nécton, que es el que se alimenta del plancton, y por último en la zona bentónica, que es la que recibe todos los desechos de las zonas superiores, ¿sí? En ese sentido, tenemos los contaminantes que pueden afectar a cada una de estas zonas y que lo que van a hacer es seleccionar, por ejemplo, la microbiota que van a afectar, disminuye la diversidad de esta microbiota y también se aumentan especies tolerantes a condiciones adversas. Pensemos que los contaminantes, ¿cuál es la zona que van a alcanzar? Principalmente o inicialmente la zona planctónica, pero si la zona nectónica se alimenta de la zona planctónica, también va a haber, y esto lo deben haber visto seguramente con Meli Álvarez, lo que es la transferencia de contaminantes tanto de una zona a otra como de una especie a otra, con los procesos de bioacumulación y principalmente el proceso de bioacumulación, ¿sí? A eso hacemos referencia cuando decimos, bueno, tenemos la zona planctónica, la zona nectónica, que los animales presentes en esa zona se alimentan de la zona superior, básicamente, y por último, como les decía, la zona bentónica, que es donde se reciben todos los desechos de la parte superior. Si yo tengo contaminantes que, primero y principal, me van a afectar, por ejemplo, o van a incidir en la luz y la temperatura, o sí, principalmente que pueden llegar a incidir en la luz y la temperatura o afectar determinado tipo de microbiota, yo lo que voy a tener inmediatamente es una disminución en la zona planctónica y nectónica. Y por último también una acumulación en esta zona de sedimentos, que es donde se intercambian y se fijan los iones. Así es básicamente como se van transfiriendo los contaminantes de un lado a otro a través de estos microorganismos que están en la zona planctónica. Estas básicamente son las zonas que caracterizan a distintos cuerpos de agua. Las zonas de agua dulce tienen una zona litoral, que es la cercana a las costas, donde tenemos restos de vegetación, o se acumulan restos de vegetación con fondos poco profundos y escasa corriente. Si hablamos de un cuerpo de agua dulce estancado, nos referimos a lagunas, lagos y arroyos de escaso caudal, que tienen los lagos tienen una característica muy particular, que es la división en zonas según la temperatura, la luz que llega, y si se puede o no generar alguna corriente, y los cambios estacionales también, eso depende del lago del que hablemos. Y pasamos de una zona limnética menos superficial a una zona profunda y zona béntica también. Bien, cuando hablamos de cuerpos de agua salada o de agua de mar, se caracteriza por tener una alta presión osmótica, pocos o escasos nutrientes, bajas temperaturas, un pH alcalino y una elevada presión hidrostática dada por que el agua ejerce presión en todos los sentidos. Tiene pocos microorganismos, como ser diatomeas fotosintéticas, y tiene la luz solar penetra escasamente hasta los 300 metros de profundidad, que se llama zona fotoeutrófica. A los 1000 metros es una zona de intensa actividad biológica, y de 1000 a 6000 metros o más de de profundidad, la presión es muy elevada, por lo tanto básicamente tenemos presencia de bacterias barotolerantes o barófitas debido a esta presión. También tenemos relacionado al agua
las fuentes hidrotermales, que son principalmente los manantiales superficiales, o las chimeneas negras, que son, o fumarolas, que suelen llamarse. Se encuentran en el fondo oceánico principalmente, y lo que podemos llegar a encontrar en estas fuentes hidrotermales en lo que respecta a microorganismos son los quimiolitótrofos, que lo que hacen principalmente es fijar el dióxido de carbono, oxidar el azufre. Son bacterias nitrificantes y captadoras de metano y monóxido de carbono, ¿sí? Y ahí menciono algunas, por ejemplo, como el tío Bacillus. Cuando hablamos de agua subterránea, pensamos que la microbiota presente en el agua subterránea es escasa y poco activa. Principalmente, pensemos que el agua subterránea posee bacterias anaerobias productoras de metano y reductoras de sulfato, ¿sí? Bien, esto también lo vamos a tratar con mayor profundidad cuando hablemos de calidad de agua y cuando hablemos de usos del agua. Por eso, en el empleo que se le da al agua es uso urbano, industrial, de agricultura y ganadería. Y en ese sentido, la calidad microbiológica que vamos a necesitar o que vamos a diferenciar en realidad es según su origen, ya sea natural o tratada, y nos interesa saber la composición y la cantidad de materia viva, que hace referencia a la cantidad y calidad. Nos interesa saber también si el organismo es residente, transportado y los productos metabólicos de este organismo. Y, como les dije previamente, el uso si va a ser potable, de consumo animal, riego, industria, etc. Dentro de lo que es microbiología de agua para consumo humano, el mayor riesgo que existe en tanto contaminación es el riesgo con excremento humano o de animales, porque son fuente o pueden ser fuente de agentes patógenos. Esto lo indica la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y pensemos entonces en la importancia del tratamiento de aguas hervidas, aguas grises, aguas negras. Para conocer la calidad de agua, nosotros tenemos que hacer un análisis microbiológico con el objetivo de garantizar, mediante metodologías normalizadas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de metodología normalizada en un análisis microbiológico? Yo no sé si esto lo vieron previamente, probablemente no, así que voy a hacer un parate acá. Cuando se trabaja en un laboratorio, ese laboratorio tiene que haber certificado determinados estándares de calidad. Ya puede ser con las normas ISO, IRAM, etcétera, que es normativa internacional. Lo que hace esa normativa internacional o nacional, depende, es indicar, o sea, normalizar. Normalizar es que si yo cumplo con la norma, por ejemplo, ISO, creo que la de laboratorio es la 7002, si mal no recuerdo, si yo certifico que en mi laboratorio se cumple con la ISO 7002, significa que cumplo con los estándares de calidad que indica esa norma y que trabajo de la misma manera o con la misma calidad y siguiendo los mismos pasos que se siguen en cualquier otro laboratorio, por ejemplo, que se certificó esa norma ISO 7002, vamos a ponerle.
Eso significa que se usa, por ejemplo, determinado aparato para hacer determinado análisis y que va a tener determinado límite de detección, ¿sí? Que es el límite mínimo que... ¿Ustedes tuvieron técnicas analíticas o no? Sí, deben haber visto el límite de detección en técnicas analíticas, pero básicamente es lo mínimo que yo puedo detectar con determinada metodología. Básicamente las metodologías normalizadas hacen referencia a eso, que el laboratorio certifica que se trabaja con determinadas normas de calidad, con determinado aparato que mide determinado elemento o sustancia o compuesto con determinados límites de detección. ¿Eso qué significa? Que si yo recibo un análisis de laboratorio que dice se determinó cromo, cloro, cobre, potasio, Escherichia coli, coliformes totales, coliformes fecales, con determinada metodología y con determinado límite de detección bajo normas IRAM 7002, yo sé que ese laboratorio cumple con los estándares de calidad que exige la norma IRAM 7002. Entonces, a fin de asegurarme de esa calidad, voy a buscar todos los laboratorios que cumplan con esa metodología. También existe, obviamente, el avance en las detecciones o en los límites de detección o en las metodologías de detección para determinados compuestos y elementos. Entonces, ¿eso qué significa? Que probablemente año a año se vaya actualizando la metodología de detección y la normativa en consecuencia. Cuando se actualiza la metodología de detección, lo que se hace es generalmente disminuir mi límite de detección. O sea, yo con determinada metodología de cromo, yo puedo llegar a saber si hay, por ejemplo, más de 10 microgramos litro. Pero si actualizo mi metodología de detección y hay una nueva que puede llegar a medir si hay más de 5 microgramos litro, por ejemplo, obviamente estoy disminuyendo mi límite de detección y puedo asegurar una mejor calidad de análisis. En consecuencia, puedo actualizar la normativa diciendo, bueno, ahora uso tal aparato o ahora que salió tal aparato que tiene un límite de detección menor, bueno, yo puedo aplicar la normativa más actual. O si hay nuevos estándares, por ejemplo, de calidad, también puede haber una actualización de la normativa. Esto probablemente quienes trabajan en seguridad e higiene lo tengan mucho más claro, porque seguridad e higiene se rige mucho bajo normas IRAM e ISO. Pero bueno, básicamente hacemos referencia a esto. Entonces les decía que el objetivo de hacer el análisis microbiológico es garantizar, mediante metodologías normatizadas, la calidad correspondiente al rango de su utilización, ¿sí? Entonces, los rangos de calidad están dados por estas normas nacionales, internacionales que yo les mencionaba. Y en cuanto a calidad de agua, para consumo humano, nosotros nos regimos por el Código Alimentario Argentino. Bien, y acá vamos a entrar un poco más en la descripción de los distintos agentes que nosotros podemos encontrar que se transmiten por el agua. Hablábamos de patógenos, tenemos patógenos de transmisión oral y de riesgo para la salud pública, que esto también lo habíamos hablado en la clase anterior. Hay algunos ejemplos de ellos. Los que generalmente se miden en agua, en los análisis físico-químicos y bacteriológicos de agua, son
Escherichia coli, coliformes totales y coliformes fecales, ¿sí? Y después tenemos otros patógenos que tienen otras vías de transmisión y son oportunistas en el agua, como determinados hongos, protozoarios, pseudomonas, bacterias y virus de residencia intestinal, ciertos huevos y larvas de parásitos, ¿sí? Pero principalmente, o sea, para hacer una determinación de un virus oportunista en el agua, yo tengo que tener cierta enfermedad que me indica que puede existir la presencia de ese virus. Si no, generalmente los que se hacen por el Código Alimentario Argentino, como les decía, son los de transmisión oral, que son de riesgo para la salud pública. Después tenemos algunos agentes indeseables que alteran caracteres organolépticos y colonizan y forman masas, como las algas, crustáceos y moluscos. Principalmente de todos los que mencionamos presentes en el agua, los tres grandes grupos que podemos llegar a encontrar son la salmonella, listeria monocytogenes y la Escherichia coli. Cuando hablamos de indicadores de calidad microbiológica, ¿a qué nos referimos? Un indicador es un agente cuya presencia proporciona información acerca de la situación de ese sistema. Bien, un buen indicador lo que va a hacer es representativo de su origen y no de otros lugares, se encuentra en concentraciones elevadas, posee un tiempo de supervivencia medio en el ambiente de origen, se detecta con relativa facilidad y no presenta excesivo riesgo de manipulación en el laboratorio. Y que, como les decía, ¿qué indicadores utilizamos? Bueno, la Escherichia coli, el Enterococcus fecalis y Clostridium perfringens, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de calidad de agua y análisis de calidad microbiológico, tenemos que hacer previamente una toma de muestra para hacer ese análisis. ¿Y cómo vamos a hacer esa toma de muestra? Lo más importante para ese muestreo es lo siguiente. De donde provenga el agua, ya sea agua superficial o agua subterránea, agua tratada previamente como puede ser el agua de AISA o agua sin tratamiento, siempre se tiene que flamear la boca de la que yo estoy tomando la muestra. Boca, entiéndase por canilla o boca de pozo de agua. Flamear la muestra significa que yo voy a ir, como le indica la figura, en realidad generalmente se hace con un hisopo, con alcohol, que se le pasa alrededor a la canilla, a la boca de la canilla, ¿no? A la salida del agua, por adentro y por afuera. Y después se prende con un encendedor y se lo pasa alrededor para que de cierta manera ese alcohol se haga combustión. Después se abre la canilla y se deja correr por 3 minutos como para que yo pueda muestrear la fuente de agua. Tomo esa muestra de agua y lo cierro de manera hermética, ¿sí? ¿Por qué flameo la boca de la que yo estoy tomando el agua? El flamear lo que va a hacer es matar cualquier microorganismo que pueda llegar a estar en los alrededores de mi punto de muestreo. Como a mí me interesa saber los microorganismos que están en mi fuente de agua, si yo muestreo sin flamear, lo más probable es que tenga presencia de entrada de Escherichia coli en mi muestra de agua. Para evitar eso es que se flamea la muestra. Y después se la lleva, ahí hay un ejemplo un poco más claro,
de cómo se hace este muestreo. Bueno, el otro es un muestrador de agua, el que están viendo a la derecha es un muestrador de agua de río. Lo que se hace también es analizar, y esto no lo puse en, bueno, no está. Pero en el campo también se suelen tomar determinados parámetros como ser oxígeno disuelto, temperatura y pH. ¿Por qué? Porque los parámetros físicos obviamente cambian con el muestreo y el transporte de agua. Entonces a mí me interesa saber esos parámetros in situ. Las metodologías que se emplean para muestrear, bueno, las de la OMS, las de la Unión Europea, las locales tenemos la de AISA y ANMAT, y después tenemos cierta acreditación científica dada por algunas asociaciones y consensos. Para lo que es gestión, en realidad a nosotros nos interesa la normativa, o la normativa dada por AISA, ANMAT, o como les decía, en el caso de los laboratorios que van a estar haciendo los análisis, la CIRAM o la CISO.